En este día que celebramos por adelantado, ¿no?, la patronal del servicio sacerdotal, San Camilo de Lelis, la providencia nos pone una palabra que se nos hace no solamente invitación, sino camino. Escuchábamos en el libro del Deuteronomio lo que es este llamado a un pueblo para que viva en el mandamiento del Señor. Un pueblo que ha experimentado la fidelidad de un Dios que le ha prodigado siempre presencia. Un Dios fiel que invita a la fidelidad. Y ese mandamiento no está lejano al creyente ni al pueblo. No hay que cruzar a otras costas, no hay que ir al fondo del mar, no hay que subir a los cielos, sino que está en el corazón y en los labios. Vivir en la fe es vivir en la experiencia de Dios. No se trata simplemente de conocer las cosas de Dios. Es vivir la vida encontrada, la vida buscada y la vida amada. Cada uno de nosotros hacemos esa experiencia de lo que es un amor que abraza. Por eso la fidelidad de Dios invita a la fidelidad, a cumplir un mandamiento que es amar a Dios. De esta manera la fidelidad se hace respuesta de un corazón agradecido a la fidelidad de Dios. Nuestra fidelidad no es, muchas veces lo he insistido, nuestra fidelidad no es una obligación en la vida. La fidelidad en cualquier amor no es una obligación. Es la necesidad que tiene el corazón agradecido de responder al amor verdadero. Así que el Señor no le pone nada imposible a ese pueblo. Simplemente que se reconozca amado y hacer la respuesta, una vida en el amor. No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. El Evangelio nos pone en la concreción de este amor. Y lo hace a través de un deseo, un camino y un llamado. Un deseo que está apagado en nuestro tiempo y en nuestra cultura. ¿Dónde escuchamos hablar de la vida eterna? ¿Cuántas veces las ponemos inclusive en nuestros labios? ¿Cuántos somos conscientes de esta realidad que es promesa de Dios? Desear la vida eterna para nosotros significa desear nuestro destino. Fuimos creados para vivir participando de la gloria de Dios. Hoy tal vez no esté en el horizonte de una cultura, de una sociedad que busca torpemente llenar el deseo profundo que está en el corazón de cada hombre con aquello que nos sacia y que abre todavía más abismos de insatisfacción. Este hombre que se acerca como un hombre docto en las cosas de Dios, que sabe de la Escritura, que sabe de las cosas de Dios, en un clima de controversia con Jesús le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La vida eterna para nosotros, solemos a veces, la primera imagen es lo que va a venir. Cuando el Evangelio de Juan nos señala que la vida eterna comienza en el acto de fe. Jesús en el Evangelio de Juan, más de una oportunidad, dice: el que cree en mí, no dice tendrá la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Porque para nosotros la vida eterna es vivir en presencia de Dios. Es vivir en la conciencia de un vínculo, de una alianza que se sabe sellada por amor. Y este hombre que conoce las cosas de Dios, como queriéndolo atrapar a Jesús, ponerlo a prueba, sin descubrir que tiene la oportunidad
de gozar la presencia del Salvador. Es el que quiere examinar, el que pierde su vida examinando y no celebrando. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús no le responde. Si vos lo sabés, ¿por qué me lo preguntas? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura? Y allí cita al Deuteronomio del libro Levítico. En esa oración tan linda del Shema Israel, del pueblo judío, el pueblo judío que recitaba todos los días. Escucha, Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar a Dios. Y también, citando el Levítico, y al prójimo como a ti mismo. El camino está señalado. Sin embargo, es allí donde este hombre, queriéndose justificar en este arrinconado a Jesús, quiere que precise qué significa amar al prójimo. A Dios es claro, ¿no? ¿Qué es el amor? Y él lo tiene claro también. Es decir, este hombre sabe lo que es el prójimo. No hay una buena intención detrás de esa pregunta. Está ciego y vive como ciego. ¿Y qué es lo que este hombre tiene como concepción? Porque era lo propio. El prójimo era aquel que pertenecía al pueblo de Israel. Era el hermano con una pertenencia étnica y religiosa. A él debía prestar también el amor. Sin embargo, viene la novedad. Ante esa pregunta, Jesús tampoco responde directamente, pero responde con una parábola. Y la parábola no es un cuento con moraleja, sino que es una narración que nos interpela y que va al corazón y a nuestra conciencia para que nos descubramos dónde estamos parados en el camino de la fe. A este hombre le toca el corazón y le toca su conciencia con la parábola. Porque se descubre qué significa vivir la fe. Y en esta maravillosa parábola en Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia, parecen claros los personajes, pero está la novedad que trae Jesús. Nos dice el Evangelio con mucho detalle que había un hombre que había quedado medio muerto. No nos dice si era judío, si era samaritano, si era un bandido. Un hombre medio muerto. Y 3 pasos al lado de él. Un sacerdote, un levita, que mirándolo siguen de largo. Alguien en esa época hubiese dicho, hicieron lo que tenían que hacer. Porque siendo sacerdote, siendo levita, no podían contaminarse tocando algo que los hacía impuros, que era un cadáver. Estos hombres vieron a un medio muerto, un hombre muerto, y pusieron por encima de todo el cumplimiento de una ley, pero sin espíritu. Una ley sin fidelidad a Dios. Eran fieles a la letra, pero se olvidaron de la misericordia. Hasta que llegó aquel hombre samaritano que nos describe, y tengamos en cuenta que no es un detalle menor que nos diga Jesús en la parábola, era un samaritano, porque eran los despreciados por el pueblo de Israel. Eran los herejes. Eran los que rendían culto en otro lugar. Ni siquiera podían nombrarlos con su nombre, porque les daba repulsión nombrar a un samaritano. Y es ese hombre que pasando al costado del camino no vio a alguien muerto, sino a alguien con vida.
y se acercó, lo atendió, lo sanó, lo curó. Se hizo cargo, lo llevó para que sea cuidado, aún en su ausencia. Y si hiciera falta, seguía haciéndose cargo con una vuelta para dar todo lo que faltaba. Y aquí viene la novedad importante, porque es el cambio de mentalidad que quiere llevar Jesús a este hombre. En primer lugar, ¿qué es el universalismo? Está Jesús señalando que si bien no vive la fidelidad de la ley, entendió lo que significa la ley, que es compasión, que es misericordia. ¿Quién te parece que se comportó como prójimo? ¿Quién se hizo prójimo de este hombre? Y fíjense que ni siquiera le dice el samaritano. Sigue este hombre en su ceguera de alguna manera. Dice, el que tuvo compasión de él. Entonces esto es lo que, en esta novedad, lo que se abre el camino para los discípulos de Jesús. En un camino que llama a la conversión. De pasar una ley estéril, sin vida, cumplida, en toda su exigencia. Pero el Señor nos enseñó que el camino es una ley que sabe de compasión, que sabe de misericordia y que se abre como anuncio para todos. A este hombre le debe haber sido difícil digerir, porque justamente como es parábola, lo enfrentó a su propia conciencia. Le debe haber sido muy difícil digerir que ponga a un samaritano como ejemplo, a un hereje, a un despreciado. Esta invitación entonces es una invitación a la conversión, y es una conversión al Evangelio. Se puede ser un fiel, estricto y observante, pero sin una página de Evangelio. Y este es el camino que Jesús ofrece. Encontrar vida, vida eterna. Encontrar vida que es expresión de compasión, de misericordia. Celebramos hoy a San Camilo de Lelis, patrono del servicio sacerdotal. Ustedes que se hacen testigos como buenos samaritanos de acercarse al dolor y al sufrimiento de los demás. Siendo instrumentos ustedes, y digo no solamente ustedes los que son, los que están ahí en el servicio, sino a las familias, que de alguna manera se extiende todo este compromiso de misericordia y de compasión. Son los que se acercan a los que sufren, a los que están en ese momento tan hondo de soledad y tan necesitado de presencia. San Camilo de Lelis, uno lo ve en esta imagen y uno lo tiene como aquel que movió su corazón para atender y servir a los demás. Aquellos que no eran servidos con dignidad. En ese hospital de Roma, donde vio que no tenían dignidad en su enfermedad. Y él movió su corazón con compasión y misericordia para procurarles esa presencia digna del Evangelio. Pero no olvidemos antes de ver esa imagen que San Camilo de Lelis estuvo al costado del camino. Estuvo tirado en la vida. San Camilo de Lelis, huérfano de madre muy temprano, después murió el padre en su adolescencia, se dedicó a las armas como su padre, que era un mercenario, tiró y rifó su vida. A quien hoy vemos santo es aquel que fue rescatado del costado de la vida porque estaba tirado en la vida.
en indigencia, quemó todo lo que tenía en ludopatía, era un adicto al juego. Después perdició toda su fortuna. Fue un hombre de la calle prácticamente y ahí fue rescatado. Y cuando iba a Roma, vio en el puerto a un hombre tirado enfermo sin atender. Y su corazón fue abrazado por un llamado. Así llegó, fue al colegio romano, inició todo su camino al sacerdocio y ya el fuego del Evangelio estaba abrazando su corazón. Por eso, queridos hermanos, hoy es una invitación primero a reconocer el amor que Dios nos tiene. Somos los amados de Dios y somos enviados a ser testigos de ese amor. San Camilo de Lelis es un testimonio de lo que significa una vida tocada por el Evangelio. Muchos le deben haber cerrado las puertas hasta que alguien se conmovió y lo rescató. Nunca olvidemos en nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, que somos los rescatados de Dios, que somos comunidad de pecadores perdonados, testigos de la misericordia de Dios. Que estas últimas palabras de Jesús en el Evangelio hoy se hagan vida y escuchen nosotros. No tenemos que ir muy lejos para descubrir el camino. Está en nuestro corazón y en nuestros labios. Jesús le dijo cuando este hombre descubrió lo que significa ser prójimo, que no es nuevamente el que tiene necesidad de mí, sino aquel que se hace cercano a quien necesita amor. La cercanía en la vida no produce el amor, pero la presencia en un abrazo celebra el amor. Que hoy, bajo la intercesión de San Camilo de Lelis, podamos recoger en nuestro corazón ese ve y procede tú de la misma manera.